tema que nos toca hoy es un tema bastante importante para nosotros. Bueno, realmente todos lo son, ¿no? Pero este en especial no, nos toca porque como ya nos debe sonar, ya debemos saber el tema de las iglesias, las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y 3, que son 7 iglesias las que tienen un problema específico y las 7 reciben un mensaje específico. Y a nosotros nos afecta directamente pues la iglesia de la Odisea. Es verdad que este tema continúa un poco el de ayer. Ayer nuestra hermana Julia habló de cuál es el problema que tiene esta iglesia y el tema de hoy sería un poquito la solución de esa condición en la que se encuentra la iglesia laodicense. Entonces, recordando un poquito el tema de ayer, por supuesto no voy a entrar en detalle, simplemente recordando cuál era, digamos, su principal problema, que quien quiera lo busca conmigo en Apocalipsis 3:15, que nos dice, Jesús dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Luego el 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Digamos que, un poco por resumir, el problema que tenía la iglesia lodicense, el problema que tenemos hoy en día puede ser ese estado de tibieza, de encontrarnos a lo mejor en un punto medio, en un punto intermedio. Yo le doy un poquito de vueltas a las cosas cuando veo algunos textos bíblicos para hacerlo un poquito mío y comprenderlo. Y no sé, pienso que la situación en la que se encontraba esta iglesia, en la que nos podemos encontrar también nosotros, digamos que nos falta o le faltaba en este caso a la iglesia algo que le definiera realmente como quién era y cuál era la misión, digamos, que tenía que cumplir. O otro término que también me gusta mucho, que he aprendido y aplico en muchos temas, en muchos sentidos, sería que a lo mejor la iglesia había perdido o tenía que encontrar ese sentido de a lo mejor de pertenencia, de saber realmente a quién es, a quién pertenece, cuál es la misión y hacia dónde va. Y es algo que como nos toca muy de cerca, por eso lo interpreto un poquito para lo personal. Y es maravilloso porque aunque a la iglesia se le dice cuál es su problema, pues evidentemente también le dan una cura, una respuesta, una solución a ese problema. Y esa solución, parte de esa solución, la vemos un poquito más adelante en el versículo 20 del propio Apocalipsis 3. Si quieren lo buscan, de todas formas quien tenga el libro aparece también ahí en el texto del estudio y dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Parte de la solución de este problema, de este estado de tibieza, de este estado de a lo mejor de incertidumbre o de inestabilidad, es que Cristo quiere entrar a nuestro corazón, a nuestra vida, pero no solamente entrar. Aquí en este texto me gusta mucho cómo remata el texto diciendo, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y es que me puse a pensar, y a veces cuando, o casi siempre, nos invitan a la casa de alguien o invitamos a alguien a casa, siempre aparece el ratito, no solamente de que hablas y tal, sino también si hay una cena, una comida, una merienda, siempre hay algo que te permite tener un poquito más de cercanía con esas personas. Se genera, por tanto, digamos, una conexión, una interacción, hasta tal punto de que cuando estamos todos reunidos en la mesa, familia o amigos, se genera un estado de más cercanía y de convivencia. Entonces yo he visto que en este texto, a lo mejor Jesús nos está diciendo, cenaré contigo, es decir, quiero convivir contigo, quiero pasar tiempo contigo, quiero interactuar contigo más y vivir contigo. Entonces, parte de la solución es que Cristo entre y more en nuestra vida, pero que también vivamos un día a día con Él, que lo hagamos parte de nosotros. Y entonces, la pregunta sería, entonces, ¿cómo hacemos que Jesús entre en nuestro corazón y en nuestra vida? Pues solamente se puede hacer mediante el bautismo y la presencia del Espíritu Santo también en nuestra vida. Dice en el estudio, nos lleva a un texto que si quieren lo buscan en Juan 14, del 16 al 18.
todas formas está aquí también en el estudio, Juan 14, 16 al 18, dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Dice Jesús, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es solamente a través del Espíritu Santo como Jesucristo podrá vivir y morar en la vida del creyente, es decir, en nuestra vida propia. Y hay otro texto que lo complementa en Primera de Juan 3:24. Quien quiere lo puede buscar, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Y lo leo y dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Guardando los mandamientos de Dios, Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿En qué lo sabemos? Por el Espíritu que Él nos ha dado. Solamente a través del bautismo y de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, Cristo morará y así podemos empezar de alguna manera a curarnos de ese estado en el que nos podemos encontrar de inestabilidad, de tibieza, como hemos visto que es el problema principal de la iglesia de la Odisea. Y entonces nos pregunta el propio estudio, ¿qué hará entonces el bautismo del Espíritu Santo en la vida de un cristiano tibio? Dice, la plenitud del Espíritu de Dios reavivará al receptor, y el reavivamiento es la única respuesta al problema de la Odisea. El reavivamiento del Espíritu Santo en nuestra vida será lo único que nos pueda dar la solución para salir de ese estado en el que estamos de tibieza, de inactividad, de, como he dicho antes, de a lo mejor no nos sentimos definidos, no sabemos realmente quiénes somos ni a dónde vamos. Pues sinceramente es el Espíritu Santo el que nos lleva a mejorar y a pasar por ese proceso de cura. Dice aquí que solo por medio del reavivamiento la Iglesia llegará a una condición tal que Dios pueda usarla de forma poderosa como medio para liberar a hombres y mujeres de los poderes de las tinieblas. También complementa la hermana Elena de White con esta cita, la complementa con un texto en Mensaje Selecto, tomo 2, página 65, que dice, el bautismo del Espíritu Santo, tal y como en el día del Pentecostés, conducirá a un revivamiento de la religión verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas. El bautismo del Espíritu Santo será el que le dé poder, el poder necesario para revivir espiritualmente a la iglesia laodicense y también para poder testificar. Comentaba la hermana Julia ayer en el estudio, y lo comenta también en el libro, ¿no? Que la iglesia laodicense había perdido de alguna manera su cualidad terapéutica y que realmente no estaba sirviendo de mucho. Entonces, la única manera en que esta iglesia, en que nosotros podemos dejar de ser antiterapéuticos, podemos ser terapéuticos, es decir, un remedio, una cura, un alivio para el resto del mundo, será únicamente a través del reavivamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, de Jesucristo morando y conviviendo con nosotros en nuestra vida. Entonces tenemos que intentar ahora ver cómo hacemos nosotros, cómo hace el cristiano tibio, el cristiano de hoy en día, cómo hace para poder recibir ese bautismo del Espíritu Santo. Y la clave está, en el propio estudio nos lo da y la Biblia también nos lo dice, solamente a través de la oración y reclamando la promesa de Dios, el Espíritu Santo puede estar en nuestra vida. El bautismo del Espíritu Santo fue recibido por la iglesia primitiva el día del Pentecostés como resultado de su oración unida durante 10 días reclamando la promesa de Cristo. Si queréis, podemos ver que también hay un texto que cita aquí para complementar y recordar, digamos, un poco esa escena. En el libro de Hechos, capítulo 1, versos 4, 5, y luego saltamos al 8 y al 14. Un poco de resumen, de síntesis, para recordar esta escena de cómo ellos recibieron el Espíritu Santo en su día. Dice Hechos 1, versículos 4, 5, 8 y 14. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí está la clave. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. La clave que tenemos para recuperarnos del estado de tibieza, de inactividad, de sentirnos a la deriva, a lo mejor de no saber a dónde vamos ni quiénes somos todavía, es a través del revivamiento del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo y de Cristo en nuestro corazón, y solamente podemos obtenerlo a través de la oración ferviente y reclamando esa promesa que ya se nos dio en su día, así como se le dio a los discípulos y lo recibieron. Jesús también nos lo promete a nosotros y lo recibiremos cuando realmente estemos preparados. Por eso recuerdo mucho cuando nos conectábamos a través de Zoom, porque no teníamos, aparte por la pandemia, porque no teníamos iglesia, en la lista de oración el pastor Manuel siempre recordaba, oremos por el revivamiento del Espíritu Santo para que tengamos y recibamos ese Espíritu Santo en nuestra vida, porque realmente es lo que necesitamos hoy en día como cristianos, como personas y como iglesia. Y solamente así, repito, podremos ser una iglesia terapéutica para que podamos llevar cura, ayuda, alivio y esperanza a todas las personas que no conocen de Cristo. Entonces, pues, por mi parte, acabo el mensaje ya con este mensaje de que oremos mucho, que seamos fervientes y fieles en la oración y que humildemente vayamos a Cristo y reconozcamos nuestra condición, nuestra dificultad, nuestra situación, que necesitamos ayuda, y Él de seguro, porque nos conoce y nos ama, nos ayudará y nos dará esa oportunidad que queremos de que Él entre en nuestro corazón, de que more, viva con nosotros, y el Espíritu Santo nos ayudará a seguir y a cumplir nuestra misión. Pues gracias por venir, por estar ahí, por escucharme, y oremos porque esto se haga una realidad en nuestra vida.